Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más, y en esta ocasión vamos a ver la descomposición de un número en sus factores primos. Pero bueno, ¿cuáles son los factores primos? Pues bueno, nos vamos a referir a los factores primos, a los números primos. Y un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y la unidad. El 1, por definición, no es un número primo. Entonces, ¿con quién empezamos como número primo? Con el número 2. Ya que solo podemos dividir el 2 entre 1 y entre sí mismo. ¿Quién es el siguiente? El 3, luego el 5, el 7. Del 7 nos vamos hasta el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. Y bueno, hay una infinidad de números primos. Estos son los primeros y son los que más vamos a ocupar, que es números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Muchas ocasiones llegamos a confundir los números primos con los números impares. La diferencia es que los números primos son aquellos que no se pueden dividir más que entre 1 y entre sí mismos, y los números impares pues pueden tener más de 2 divisores, es decir, puede ser ya un número compuesto. Como primer ejemplo, para entender esto, vamos a tener el número 105. Colocamos el número del que queremos descomponer y lo vamos a colocar, y del lado derecho vamos a colocar una línea vertical. Ahora, para descomponerlo debemos de ver entre qué números primos es divisible. Para ello nos van a servir los criterios de divisibilidad que ya hemos visto antes. Entonces, veamos. ¿105 es divisible entre 2? No. ¿Por qué? Porque la cantidad no termina en número par. Entonces, no es divisible entre 2. ¿Será divisible entre 3? Vamos a averiguarlo. Recordemos que para saber si es divisible entre 3 se deben de sumar sus cifras. Y es 1 más 0, 1 más 5, 6. Entonces, 6 es múltiplo de 3, por lo tanto sí es divisible entre 3. Y 105 entre 3 nos da 35. ¿35 es divisible entre 3? No. ¿Por qué? Porque sus dígitos suman 8. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 5. 35 entre 5 me va a dar 7. ¿Sí? Entonces, ¿sí es divisible? Sí, ya que recordemos que el 35 termina en 5, entonces cumple con el criterio de divisibilidad entre 5. 35 entre 5 nos da 7. Y ahora, 7. ¿Es divisible entre 5? Obviamente no. Pasamos al siguiente número primo. 7 entre 7 sí va a dar. Entonces, colocamos el 7 y 7 entre 7 nos da 1. Encerramos el 1 porque hemos llegado ya al final de nuestra descomposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 105 descompuesto en sus números primos yo lo puedo tener expresado como 3 por 5 por 7. Esta es la descomposición en números primos del número 105. Y por si no te ha quedado claro, pues vamos a ver un segundo ejemplo. Y el siguiente ejemplo dice que vamos a tener el número 294. Ya tenemos el número, colocamos nuestra línea vertical y comenzamos a ver entre qué números primos es divisible mi número 294. Bueno, termina en número par, entonces es divisible entre 2. Hacemos la operación. 294 entre 2 nos da 147. Procedemos. Ya no es divisible entre 2, ¿por qué? Porque termina en número impar. Entonces pasamos al siguiente número, es 3. Hacemos la prueba, sumamos sus dígitos, 1 más 4 son 5, más 7 son 12. 12 es múltiplo de 3, entonces quiere decir que sí lo puedo dividir entre 3. Y 147 entre 3 me va a dar 49. Ya tenemos el 49. 49 es divisible entre 3. ¿Lo revisamos? No, pues no. 4 más 9 son 13. No, no es múltiplo de 3. 49.
¿Es divisible entre 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. 49 es divisible entre 7. Sí. Entonces, 49 entre 7 pues nos da 7. Y 7 entre 7 nos da 1 y ya llegamos al final. Entonces, 294 expresado en sus factores primos será 2 por 3 por 7 por 7. O lo que puede ser igual a 2 por 3 por 7 al cuadrado. Que bueno, ahorita no nos hagamos muchas pelotas con esto, ya tendremos tiempo para ver lo que son las potencias. Ahorita lo importante es saber descomponer un número en sus factores primos. Y si todavía estás con dudas y dices no me ha quedado claro, pues vamos a ver todavía un último ejemplo. El 180. Bueno, vamos a hacerlo. Trazamos nuestra línea vertical. Termina en 0, por lo tanto es divisible entre 2. Ok. 180 entre 2 es 90. Vuelve a terminar en 0, vuelve a ser divisible entre 2. Y 90 entre 2 me da 45. Ahora, ¿entre qué lo puedo dividir? Entre 2 ya no, porque ya no es número par. Entre 3, vamos a hacer la suma de sus dígitos. 4 más 5 es 9. Ah, 9 es múltiplo de 3, entonces sí funciona, sí es divisible entre 3. 45 entre 3, ¿qué me da? Me da que esto es 15. Ahora, 15. ¿Es divisible entre 3 todavía? Sumemos sus dígitos. 1 más 5 es 6. Entonces, por supuesto que todavía es divisible entre 3. 15 entre 3 me da 5. Ahora, 5, pues obviamente ya no es divisible entre 3. Pasamos al siguiente número primo y es el 5. 5 entre 5 se cumple. Sí, sí se puede, entonces lo coloco. 5 entre 5 me va a dar 1. Y ya llegué al final de mi descomposición en factores primos del 180. Entonces, ¿cómo me queda expresado? 180 es igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y esa es la forma en cómo yo he descompuesto el 180 en números primos. Bien, pues ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de tu agrado. No olvides darle like y compartir y nos vemos en el próximo.